Los viajes de Tintín. Perú, el Templo del Sol. Un gran comienzo para esta aventura de Tintín, acompañado de su fiel Milú y del capitán Haddock. Los tres héroes de Hergé atraviesan en avión el Atlántico en dirección a Sudamérica. Se dirigen a El Callao, el gran puerto del Pacífico situado en el centro del continente, cerca de Lima, la capital de Perú. Un país con más de 2 veces y media la superficie de España, del que Tintín aún no conoce ni las riquezas ni los peligros. Pero si hace tan largo viaje es con un objetivo concreto: encontrar a su amigo el profesor Tornasol, un científico raptado misteriosamente al final del álbum anterior, Las 7 bolas de cristal. Hergé escribió este álbum al término de la Segunda Guerra Mundial, cuando Europa estaba desangrada, y quería ofrecer a sus lectores nuevos sueños y una auténtica aventura. Como ocurrió en episodios anteriores, Tintín se va muy lejos, fuera de Europa y lejos del contexto de la guerra. El Templo del Sol se desarrolla en una región exótica en la que Tintín no ha estado nunca, cosa que interesaba a Hergé. El Templo del Sol es la continuación de Las 7 bolas de cristal, que cuenta en forma de intriga policíaca la extraña maldición caída sobre un grupo de científicos demasiado interesados en las momias incas. Tornasol tiene la mala suerte de apropiarse de la pulsera de la momia, así que unos extraños individuos lo secuestran y lo drogan. Pero ¿quién es Silvestre Tornasol? Es un personaje creado por Hergé 2 álbumes antes, un sabio lunático y duro de oído, inspirado directamente en el famoso Auguste Piccard, un sabio aventurero que fue el primero en subir a la estratosfera en 1930 y que inventó el batiscafo, igual que Tornasol. Al parecer había un abogado que trabajaba en el periódico Le XXe Siècle, la revista que publicaba las aventuras de Tintín, y que también era duro de oído. Yo he visto su foto y también llevaba gafas redondas y tenía grandes entradas y bigote. Solo le faltaba la perilla para ser igual que Tornasol. Esta vez es el profesor Tornasol quien se encuentra en el centro de la intriga. El pobre ha sido obligado a embarcar a bordo del Pachacamac, un barco con rumbo a Perú. Tintín y el capitán llegan antes que el navío. Han quedado con las autoridades del puerto para convencerles lo antes posible de interceptar y registrar el barco para liberar a Tornasol rápidamente. El jefe de la policía acepta recibir a nuestros amigos. Al principio se muestra tranquilizador, pero después admite que es imposible registrar los millones de toneladas de mercancía que decenas de cargueros descargan cada día en los muelles del puerto de El Callao. Por mucho que la policía multiplique los controles, la estratégica ubicación del puerto en el continente lo convierte en un enclave privilegiado para todo tipo de tráfico ilegal. Por suerte, Hernández y Fernández, unos policías enviados directamente de Europa para este asunto, llegan como refuerzo para vigilar la llegada del Pachacamac. A lo lejos, fuera del puerto, Haddock y Tintín distinguen un barco que parece ser el que están esperando. Pero, ¿qué hace anclado allí? Digamos ahora la capacidad de atención que tiene el puerto del Callao es un tanto limitada. Entonces esos barcos que están en bahía están a la espera de que se atiendan los barcos que están en la zona de maniobras, salgan para que ellos puedan entrar. Tintín y el capitán esperan impacientes en el muelle. De repente el capitán ve que en el mástil del navío se iza la bandera de cuarentena. Ahora es imposible que las autoridades puedan registrar el barco. Tintín no las tiene todas consigo y decide hacer una visita al Pachacamac esa misma noche. Ayudado por el capitán, el joven aventurero toma prestada una barca y se acerca al navío lo más discretamente posible.
Una vez a bordo, se cuela en los camarotes y encuentra a Tornasol adormecido. Sin duda, ha sido drogado. Lleva la pulsera de la momia en la muñeca. Tintín intenta despertarlo para llevárselo, pero... demasiado tarde. Se acercan unos pasos. Le han encontrado. Los disparos resuenan en la noche, pero Tintín consigue evitarlos por poco, saltar por la borda y huir a nado hasta la orilla. Desde la playa y durante toda la noche, Tintín vigila el menor movimiento en el barco. Al alba, un pequeño grupo sospechoso transporta un cuerpo inerte a bordo de una barca. Tintín le sigue hasta la estación más próxima y ve cómo el pequeño grupo sube en el primer tren de la mañana. Venga. Alcanzado al fin por el capitán, deciden tomar el siguiente tren. Pero nuestros amigos están siendo vigilados. Al parecer se está tramando un complot a sus espaldas. Buen viaje, señores. Tintín y el capitán encuentran su asiento en el último vagón del tren de las nubes, como le llaman aquí. Esta vía férrea, orgullo de la región, era la más alta del mundo hasta hace poco. Es un tren que va a una altura de 3.600 metros sobre el nivel del mar, de Huancayo a Huancavelica. Ya va a ser desde el año 1926, más o menos unos 80 años atrás. Este tren ayuda bastante a los pueblos, esos son los pueblos más pobres. Si no fuera por el ferrocarril, los pueblos no tienen salida de sus mercaderías, no tienen salida para nada. Por eso es necesario siempre el tren, porque el tren ayuda bastante a la gente pobre. Tintín descubre en un periódico local lo que les espera en esta impresionante vía que une Lima con Huancayo en unas 11 horas. El tren atraviesa 69 túneles, 58 puentes y más de 30 pequeños pueblos aislados. Un trazado salpicado de peligros, desprendimientos, obstáculos de todo tipo. Y a veces, algo peor. Varios problemas ha habido, varios. Si se ha dividido, se corta la máquina donde está y se corta. Y así en subida o en bajada a veces. Ya están gastados eso ya. Está gastado ese. Está gastado ya. Ya no es como nuevo, pues ya no engancha bien. Aprovechaba brequero para que con un breque. Hay un breque, levanto un breque, hay un breque aquí para los frenos. Qué raro. Tintín y el capitán están solos en el último vagón del tren. Milú duerme y el capitán sueña despierto. Hasta que de pronto, en plena subida, el vagón se desengancha y cae marcha atrás impulsado por la pendiente. Hay que saltar del tren, y rápido. El capitán salta in extremis, pero Tintín va a buscar a Milú, que sigue durmiendo. Tintín encuentra una posible solución: intentar parar la caída con el freno, que se rompe al accionarlo. Sabotaje. Hay que jugársela.
Todo esto no es fruto de la casualidad. Tintín lo sabe bien. La búsqueda demuestra ser más arriesgada de lo previsto. Tintín y el capitán se reencuentran en la vía y alcanzan a pie la pequeña ciudad de Jauja, última parada del tren. Los policías fingen no entender su aventura, como si temieran mezclarse en la historia. Tintín y el capitán deciden interrogar a algunos lugareños y seguir con la búsqueda de Tornasol. Próximo destino, el famoso mercado de Jauja, donde como cada mañana la actividad está en pleno apogeo. En el mercado, dos compinches empiezan a maltratar a un pequeño vendedor de naranjas. Tintín se ve obligado a intervenir y consigue dar una lección a los agresores del pequeño indio llamado Zorrino. Tanto nosotros, los lectores, como Tintín, conocemos a Zorrino cuando Tintín salta a defenderle. Él es un oprimido, y esa era una constante de Hergé. Hergé, que había sido Boy Scout, sentía mucho apego por los indígenas americanos. Desde muy joven, supo que los indios habían sido maltratados y castigados. Así que lleva ese amor por los pueblos autóctonos a sus historias. Zorrino es un indígena. Es descendiente de los incas. Los otros dos personajes, sus agresores, son probablemente latinos, es decir, descendientes de españoles. Aquí vemos una toma de posición de Hergé muy fugaz, pero significativa. Como su autor, Tintín también ha sido Boy Scout, y para él es muy importante tener amigos. Esta vez entablará amistad con el joven Zorrino, como hizo en China con Chang en el Loto Azul. Hergé logra así encarnar a sus numerosos lectores de todo el mundo, al tiempo que muestra la generosidad natural de Tintín, que solo confía de verdad en los más débiles. Por su parte, el capitán sigue preguntando a todo el mundo. ¿Habrá visto a alguien a unos extraños individuos llevando al profesor Tornasol? No sé. No conozco. ¿Los conocemos? No sé. No sé nada. No sé, papá, yo no sé nada de él. Al mismo tiempo, Zorrino quiere agradecerle su valor a Tintín y le ofrece su ayuda para encontrar a su amigo Tornasol. La cita se establece a la mañana siguiente, al alba, en la salida de la ciudad, cerca del viejo puente Inca. Tintín y el capitán siguen los consejos de Zorrino. El joven se presenta con su rebaño de llamas y provisto de todo el equipo para un largo viaje. Las llamas son unos divertidos camélidos que se defienden de sus agresores, escupiéndoles. Desde su llegada a Perú, el capitán Haddock lo ha constatado, a su pesar, en varias ocasiones. El equipo comienza la ruta. Zorrino les advierte de que el camino para alcanzar a los secuestradores de Tornasol será largo y difícil, pero que conoce bien la montaña y que les ayudará hasta el final. Aparecen las primeras estribaciones de los Andes y nuestros amigos atraviesan los pequeños pueblos de las alturas, donde los campesinos siguen viviendo como antaño.
La tradición de nuestros ancestros incas sigue existiendo y sigue perpetuándose. Yo la he aprendido de mis padres y se la enseñaré a mis hijos. Me siento muy unido a mis ancestros incas. No se trata solo de nostalgia. También lamento que ya no existan, porque en su época ellos sabían vivir bien. Construían hermosas casas y tenían buena comida. Aquí vivimos bien gracias a la montaña. Celebramos ceremonias 2 veces al año para darle las gracias. Le ofrecemos algunas cosas como hojas de coca o comida para que cuide de nuestras familias. La tradición obliga a masticar hojas de coca durante todo el día, algo indispensable para la dura vida a esta altura. Gracias a Zorrino, Tintín conoce a un pueblo y una tierra que pertenece a quienes se ocupan de ella. Tras varias horas de marcha, Tintín y sus compañeros deciden pasar la noche en una chulpa. Estas torres se construyeron en la época inca para acoger a las momias. Estas pequeñas edificaciones, auténticas tumbas abiertas, nunca estaban muy lejos del pueblo, para que los vivos pudiesen visitar a los muertos como si fueran vecinos. Los primeros rayos del alba despiertan al equipo. Hay que reemprender el viaje siguiendo el rastro de los secuestradores de Tornasol y continuar con la ascensión hacia las nieves perpetuas de la gran cordillera de los Andes. Zorrino le explica a Tintín que para llegar al templo de sus ancestros incas habrá que atravesar las montañas y también la selva amazónica. Para llegar desde aquí a la gran selva amazónica hay que caminar varios días, más de 3 días de marcha. Hay que salvar varios puertos a más de 6.000 metros. Yo lo hice una vez, pero es muy peligroso. Tintín, el capitán y Milú conocerán con Zorrino el frío, la altitud, las avalanchas y los ataques de los cóndores antes de llegar al Templo del Sol. Es un viaje que Hergé quería que fuera realista y se correspondiera con la geografía de Perú, pero para Tintín y Haddock es también una iniciación al misterio de las civilizaciones perdidas. Lo que viven Tintín, Haddock y Zorrino al intentar encontrar al profesor Tornasol es una aventura en toda regla, si la seguimos sobre el mapa. Si imaginamos que el Templo del Sol se encuentra en Machu Picchu y si vemos de dónde vienen de la capital, de Lima, en tren y demás, eso no quita que en el momento en que dejan el tren, los héroes aún tienen por delante al menos 500 kilómetros, si no 1000. Así que es un camino muy largo. Evidentemente, para llegar al Templo del Sol hay que merecerlo y atravesar valles, ríos, montañas, porque en el fondo Hergé también quiere hacer sentir a sus lectores que se trata de una búsqueda de sus personajes, que tienen que merecer el momento en que encuentren o esperan encontrar a Tornasol. En todo caso, hace falta que cuando lleguen a los pies del Templo del Sol se hayan esforzado al máximo. Eso es también la aventura.
En la época en la que Hergé escribió El Templo del Sol, hacía solo 30 años que se había descubierto Machu Picchu, y los relatos más extravagantes hablaban de la existencia de civilizaciones secretas, apartadas del mundo moderno. El viaje que emprende Tintín es también un viaje en el tiempo que no hace más que empezar después de atravesar las montañas, donde tendrá que medirse con los peligros de la mayor selva del mundo. La nieve ha dejado paso al calor y a la humedad sofocante de la selva amazónica. Nuestros amigos se ven obligados a seguir la ruta atravesando la selva y enfrentándose a su fauna. Aquí viven más de 500 especies de mamíferos y otras tantas de anfibios y de reptiles. Tras su difícil travesía por las montañas, a Tintín y al capitán no les quedan víveres, y tendrán que contentarse con lo que consigan cazar y contar con el conocimiento de Zorrino para arreglárselas. Ya está. Ahora voy a ahuyentar a todos los malos espíritus y así sentirme protegido aquí dentro de la selva. No hay anacondas, no hay jaguares que me puedan atacar, porque ahora estoy cargado con toda esta energía. ¿Ya? Pocos instantes después aparece uno de los reyes del pantano, la anaconda. Maliciosamente ha seguido a nuestros compañeros y aprovecha que Zorrino se aleja un instante para lanzarse sobre él e intentar triturarlo con la fuerza de su abrazo. Tintín acude justo a tiempo. Zorrino estaba a punto de asfixiarse. A partir de ahora se moverán con más precaución por la inmensidad de esta selva. Abuelo, ¿cómo estás? Wow, has herido. Es un renaco. Debe tener siquiera unos 250 años, tal vez un poco más. Ya está bastante viejito. Estas raíces son así a la parte externa, puesto que la tierra no es muy buena después de 20 o a 50 centímetros de profundidad. Los nutrientes están en la parte afuera, y es por esa razón que estas raíces tienen que estar hacia la parte externa y crecer de 20 a 50 metros para lo que es recoger lo que son los nutrientes y el hidrógeno. Y aparte, darle una buena estabilidad a lo que son árboles de esas dimensiones. Al caer la noche, nuestros amigos deciden acampar en un pequeño claro. La luz del campamento atrae a los insectos y el capitán pasa una muy mala noche en su compañía.
Por la mañana, los encargados de despertarles eran los monos aulladores y un encantador oso hormiguero, además de las hormigas rojas. Zorrino encuentra una piragua para atravesar el río y seguir más fácilmente la ruta, aunque el agua atrae a menudo a los animales más voraces de la selva. Mira, hay un caimán. Ahí. Son muy grandes, Muchos se confunden con troncos flotantes. Un miedo como para correrme, no. Es un miedo más sutil el que se tiene. Y aparte de miedo, lo que se tiene es el respeto hacia la naturaleza. Respeto a los mayores en dimensión. Pero sí, podrían llegar a matar a un hombre con mucha facilidad. Entonces, se le tiene que tener respeto y respetar el hábitat donde ellos viven. Tras varios días de travesía, Tintín y sus amigos salen por fin de la selva y Zorrino cree saber que no deben estar muy lejos del Templo del Sol. Falta atravesar una cascada con la ayuda de unas cuerdas hechas con lianas. Tintín es el último en pasar. La cuerda rechina. Y de repente, la gran zambullida. Durante algunos minutos, el estruendo de la cascada engulle toda esperanza de encontrar a Tintín con vida. Pero de repente resuena una voz al otro lado de la cortina de agua. ¿Capitán? ¿Zorrino? Es la voz de Tintín. Tintín llama a sus compañeros para que se unan a él tras la cascada. El capitán se lanza inquieto, seguido por Zorrino. Juntos se meten en una gruta que parece labrada por el hombre y se encuentran cara a cara con un asombroso descubrimiento. Unas momias incas casi intactas.
La muerte era un cambio de existencia. El ser humano se iba de esta vida, pero a otra dimensión. Por eso surgió la necesidad de conservar los cadáveres acudiendo al procedimiento de la momificación, con procedimientos relativamente sencillos, pero que han sido eficientes. Entonces, podríamos hablar más que de tumbas, de viviendas para la otra vida. Se le daba comida, se le daba bebida, se le cambiaba de ropa cada día, se le sacaba a pasear por las calles del Cusco, se visitaban entre momias, o sea, seguían llevando una vida, pero en otra dimensión, porque también había un poco la idea de un regreso a vivir. Por eso mantener el cuerpo era tan importante y mantenerlo momificado era un asunto muy importante. Los muertos no son piezas estrictamente de museo. Son personas que continúan teniendo existencia, pero por eso con mucho respeto y con cierta privacidad. Tintín y sus compañeros siguen con la exploración de la gruta, hasta encontrarse bloqueados ante una puerta aparentemente condenada. Pero tras un esfuerzo, he ahí la gran sorpresa. El pasadizo que han seguido accidentalmente lleva directamente a una gran sala de Machu Picchu, el más célebre emplazamiento inca. Nuestros amigos son detenidos inmediatamente y llevados ante el Inca por haber osado penetrar en este lugar secreto. Machu Picchu está escondido entre montañas sagradas y no fue descubierto hasta principios del siglo pasado. Un niño de la región llevó al explorador Hiram Bingham hasta las puertas de este complejo arqueológico, hoy considerado una obra maestra de la arquitectura mundial. Hergé quería darle protagonismo al lugar, y para ello le dio vida de un modo extraordinario, imaginando cómo podía haber sido en la época inca. Cuando Tintín llega al Templo del Sol, podemos decir que, en cierto modo, llega al mismo Machu Picchu al que llegó Hiram Bingham. Es así, pero al mismo tiempo no lo es, porque la documentación de Hergé era bastante heterodoxa. No hay que olvidar que empezó esta historia durante la guerra, con las 7 bolas de cristal, y que reunió su documentación durante un periodo difícil. Así que imaginó un Perú incaico con influencias diversas. Tenemos Machu Picchu, por supuesto, pues lo vemos cuando los personajes salen para el gran sacrificio final. Pero Hergé no se preocupó por reproducir un templo, un edificio o un complejo que existiese realmente. Él construyó el templo a su manera. Para él lo más importante era crear una atmósfera, transportar a sus lectores a Perú. Esto me recuerda a una anécdota bastante divertida que le ocurrió a un embajador de Perú en Bruselas. Mucho después de la publicación de El Templo del Sol, le preguntó a Hergé, ¿cuándo fue usted a Perú? Y se sorprendió muchísimo cuando escuchó del mismo Hergé que nunca había estado en Perú. Es decir, que hasta un peruano reconocía su país en el álbum. Hergé no hacía una reproducción, no hacía un trabajo científico. Él hacía soñar a sus lectores. Al igual que el lector, Tintín hace un viaje en el tiempo y descubre una sociedad que vive como en el siglo XV. Hergé unió aquí numerosas novelas de su infancia que debieron inspirarle, pero también ciertas hipótesis históricas, según las cuales los incas siguieron viviendo en paz en aquel extraordinario lugar sin que los españoles se dieran cuenta. Y si Hergé se inspiró en Machu Picchu, fue también porque este lugar sigue teniendo esa parte de misterio e incógnita. Bueno, las evidencias más fuertes indican que la estructura final de Machu Picchu fue realizada en el siglo XV con Pachacuti, porque fue su hacienda real y él embelleció este lugar, que siguió siendo ocupado hasta el siglo XVI, cuando llegaron los
españoles, la gente dejó este lugar. Eso ya es 1534. Ahora, de ahí se puede deducir que Pachacuti era un pensador, un teólogo realmente. Además de organizar la estructura del Cusco, reordenar el Cusco y comenzar la expansión, cambió la religión e introdujo el culto solar. Así que estas características de Pachacuti hacen pensar que este era un lugar más bien dedicado al descanso, a la meditación, porque las características del sitio además tienen mucha relación con las montañas que rodean el lugar, que son montañas sagradas, casi todas ellas. Pues todas esas consideraciones hacen suponer que este era un sitio de meditación y también de descanso de Inca Pachacuti. El sistema de trabajo inca era tomar poblaciones numerosas de diferentes sitios, traerlos aquí y que trabajaran por un tiempo. En consecuencia, ese sistema de trabajo creo que guarda concordancia con la magnitud de Machu Picchu. Además, el Estado inca, como cualquier Estado, funciona con impuestos. Pero el impuesto no era ni especies y tampoco dinero, porque no había dinero. Era fuerza de trabajo. La gente daba fuerza de trabajo. Y mientras trabajaban para el Inca, eran alimentados, vestidos y recibían obsequios del Inca que venían de los depósitos que otras poblaciones trabajaban y acumulaban. O sea que había un movimiento de redistribución. El Estado concentraba, pero al mismo tiempo después, por medio de obras públicas, distribuía lo que había recaudado. Evidentemente, en cuanto Tintín y sus compañeros llegan al Templo del Sol, la sorpresa no es solo llegar a un emplazamiento antiguo, un antiguo templo, una ciudad perdida, sino ver esta ciudad habitada, tener ante ellos a los descendientes de los incas. ¿De dónde surge todo eso? Forma parte de las leyendas que se contaban, de las fantásticas aventuras que Hergé pudo descubrir en las novelas de principios de siglo y, tal como ya hemos visto, también en el cine. Se trata del gran mito de las civilizaciones desaparecidas. Quienes van a unas ruinas incas, mayas o de otro tipo, sienten ganas de conocer la actividad, la vida que en su época había allí. Y aquí Hergé nos da ese placer, resucitando a los incas. Hergé dio en el clavo al ofrecer lo que emociona a sus lectores. El Inca ordena apresar inmediatamente a estos extranjeros que no tienen derecho a saber dónde se encuentra el templo. Deben ser castigados. El Inca decide que Tintín y el capitán sean quemados en la hoguera del sol. Su único privilegio será el de poder elegir el día de su ejecución. En la mazmorra, hojeando un viejo periódico que había conservado por casualidad, Tintín tiene una idea. Elige ser quemado 18 días después, a una hora muy concreta. Cuando llega el día de la ejecución, toda la ciudad está ajetreada. Todos se preparan para la ceremonia siguiendo un ritual establecido.
Es el día de la fiesta del sol, llamada Inti Raymi, que aún se celebra cada año en Cuzco, la antigua capital de los incas. A Tintín y al capitán les cuesta creer esta asombrosa supervivencia de los ritos antiguos. Realmente van a quemarlos vivos. En el exterior, cientos de miles de personas esperan la salida del Inca para marcar el inicio de la ceremonia. El cortejo atraviesa toda la ciudad y el Inca saluda a los habitantes de Cuzco en la plaza de armas antes de subir a lo alto de la ciudad para iniciar la celebración del sacrificio. Creo que el Inti Raymi es un espacio de fortalecimiento de nuestra identidad cultural. No como chauvinistas, sino como gente que recordamos el pasado para hacer mejor el presente, que sea mejor el presente, que sea más humano el presente, más integrado. Creo que es eso, ese es el Inti Raymi. La multitud fuerza las barreras para acercarse lo máximo posible al acontecimiento y recibir el favor del Inca. Estamos todos aquí reunidos el día de tu aniversario, oh gran sol. Todos hemos caminado kilómetros para llegar aquí. Nos hemos reunido en esta tierra sagrada y feliz. Pero debemos recordar que nuestra tierra está enferma. Que el corazón de nuestra tierra está enfermo. Nuestros ojos están cegados por lo que ocurre. Hombres, mujeres, venidos de todas partes. Todos somos culpables. Siempre le pedimos a nuestra tierra madre, sin preguntarnos, ¿cómo es que el sol sigue levantándose cada día para nosotros? ¡Viva la Madre Tierra! Y ahora, que comience la ceremonia. Ha llegado la hora fatídica para Tintín y el capitán. El sacrificio puede comenzar. A pesar de todo, Tintín parece confiado. Intenta tranquilizar al desesperado capitán. Y de repente, aparece alguien a quien creíamos desaparecido para siempre. Alguien a quien nuestros héroes han buscado durante semanas, el profesor Tornasol. El Inca ha decidido que el científico que osó llevar la pulsera de la momia sagrada corra la misma suerte. El fuego se encenderá gracias al espejo del sumo sacerdote.
En ese preciso momento, Tintín empieza a implorarle al astro del día que le escuche y que se oculte para impedir el sacrificio. El capitán le toma por loco y el Inca se enfurece por atreverse a dirigirse al sol de ese modo. Sin embargo, el prodigio pedido por Tintín se produce. A la hora prevista tiene lugar el primer contacto entre la luna y el sol. Es el comienzo de un eclipse total, esos minutos mágicos en los que la luna se encuentra entre el sol y la tierra. El acontecimiento provoca inmediatamente el pánico general. El Inca ordena la liberación de nuestros héroes y el sol reaparece enseguida. Parece que después Hergé sintió remordimientos por haber mostrado a los indios tan ingenuos como para no saber lo que era un eclipse. Al parecer, se arrepentía de haberlo hecho, pero al mismo tiempo dio preferencia al escenario, a la historia, así que tampoco es negativo. Mostró de sobra su apego al pueblo indígena como para que se le perdonara haber hecho eso. Tintín promete al Inca que no revelarán a nadie la existencia del Templo del Sol. A cambio, el Inca les permite descubrir lo que los conquistadores llevan siglos buscando: el tesoro de los incas. Por su parte, Zorrino decide quedarse entre los suyos y seguir perpetuando la tradición de sus padres. Hergé termina con un golpe aún más sensacional, porque al final Tintín descubre el tesoro que los conquistadores llevan buscando tanto tiempo. Por tanto, la gracia que le otorga el gran Inca a Tintín es la de mostrarles su tesoro y permitirle además cargar a lomos de las llamas una parte de ese tesoro. De hecho, no sabemos qué pasa con ese tesoro cuando Tintín vuelve a la civilización. Pero bueno, de nuevo nos encontramos con un mito, con esa creencia en los tesoros perdidos, y al mismo tiempo nos encontramos en ese mundo infantil que solo espera al fin y al cabo encontrar el tesoro. Tintín, el capitán y Tornasol toman el camino de vuelta cargados de diamantes entregados por el Inca, pero también, y sobre todo, de imágenes de un país extraordinario. Pero el capitán es rencoroso y no dejará Perú sin cumplir una última formalidad.